La Victorinox Sportsman es una navaja que nació con la lima aproximadamente en la segunda mitad de los años 80, pareciéndose mucho al Wenger Commander. Vamos a conocerla en sus últimas versiones, primero con Jesús González Rey y después José Calderón, obviamente que nos va a mostrar la línea Ecoline y algunas cositas más. Así que ya mismo vamos a ver. Tenemos este modelo 0.3802 descatalogado hace bien poco, se descatalogó en 2023 junto a otras cuantas de nuestras queridas 84, y es este modelo de Sportsman sin anilla, con todas sus herramientas actuales, marcajes nuevos, una navaja nueva. Ahí le añadí el alfiler, herramientas de cacha, como hemos dicho, sin anilla, y en este caso, si prestamos atención a su lima, es la que se fabricó a partir de 2018. Está con el texturizado rayado. Actualmente tenemos la 0.3803, que es exactamente la misma, pero ya con la anilla. Y ya por pura curiosidad de saber la diferencia de peso entre estos dos modelos tan actuales, vamos a pesar primero esta 3803, que básicamente nos va a dar la diferencia. Ahí lo tenemos, 51,87. Vamos a ver la diferencia de la anilla y del soporte donde va alojada la anilla. No debe ser mucho, pero sí significativo para nosotros que nos gustan estos datos. Ahí está. Victorinox Ecoline 2.3803. Una versión ya descatalogada del actual modelo Sportsman de 84 milímetros por 26 milímetros en su parte más ancha y 19 milímetros de grosor, y con un peso de 52 gramos. Y sus herramientas son la hoja de corte, esta con marcaje de Cruz y Ballesta, Fisher Swiss, y Victorinox Switzerland Stanley Rockfrey. La lima de uñas con limpia uñas, esta de las antiguas, con el segrinado hecho como láser, y el limpia uñas. Abre latas con destornillador plano pequeño. Abre botellas con destornillador plano ancho y desailador de cable. Saca corchos y punzón escariador con ojal. Herramienta de cacha, pinza, palillo y anilla, cacha de nylon rojo con escudo termoimpreso en plata. Por otro lado está el modelo actual, tiene las mismas medidas y el mismo peso, y con cacha de sellillo rojo, y la única diferencia es la lima. La lima actual es como rayada. Las mismas dimensiones, pero cambia el formato de la lima. De esta versión oficialmente no existieron de la línea Economy en catálogo, pero sí las hubo publicitarias. Esta es una Economy que era publicitaria, pero cuando pulí las cachas pues desapareció la publicidad. También con lima antigua. Otro tipo de cachas que se fabricaron fue las cachas de sellido rojo, pero en vez del escudo acero inoxidable, termoimpreso en plata. Las mismas dimensiones y el mismo peso. Fue un modelo que se versionó mucho para temas publicitarios. Aquí tengo una de publicidad de la marca de relojes, Swiss Military. Esta navaja es de la casa Strelson, una marca suiza de ropa, una casa suiza de ropa donde se comercializó la línea textil de Victorinox. Y esta, que la sacó el distribuidor español, no sé en qué época, vámonos, sobre 10 años o así aproximadamente, con cachas negras y la bandera de España, la cacha frontal. Y nada más, espero que haya gustado. Un saludo.
Y quiero poner hincapié en una de las versiones más lindas de la Sportman, aunque de las navajas de Navidad es una de las más subestimadas, ¿no? Es esta, que es la... Uy, la puse al revés. Ahí está. La White Christmas 18. Número identificador 0.3804.77. Habíamos visto que 0.3803 era con anilla. 02 era era sin anilla. Y 0.3804 significará que tiene algo más que herramientas de cacha y anilla. Y este punto 77 es el código de que fue parte de las ediciones de Navidad. Vamos a abrir esto. La cajita es espectacular si te gusta poner las navajas en el árbol de Navidad. Como hacemos mucho, no es que sea una idea muy original, varios hacemos esas cosas. Vamos a sacarla de la cajita. Ahí está, las instrucciones que estaban al costado. A ver, estas dos capas. Lo primero que llama la atención en la cacha es el arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad, medio arbolito podríamos decir, ¿no? El escudo, que se puede sentir el relieve. A ver, si comparo con otras ediciones, se siente mucho más el relieve de esta, de la de Navidad, que de las anteriores. Bueno, no vamos a decir que tiene muchas más herramientas que las que vimos anteriormente, pero es una de las primeras que va a tener la lima de uñas. Claro, salió en el 2018 este tipo de lima, antes era la granulada. A ver, ahí está, granulada, y ahí está la rayada, que a partir del 2018 salió así como todas las que mostró Jesús. Bueno, este era un punto a tener en cuenta. El más saliente es que tiene para poner el alfiler, sí, pero no trae el alfiler. O sea, tiene para poner, pero no trae. Tenemos acá el mini destornillador en blanco, la única que tiene el mini destornillador en blanco, si no me falla la memoria. Si hay otra, me lo dejan en comentarios. Bueno, ¿para qué voy a sacar el punzón? No es numerada. Y lo bonito de esta navaja es el grabado navideño en las hojas con las estrellas. Esta es una belleza, esta de Navidad, que a pesar de ser una simple Sportsman, tiene sus detallecitos. Ahora vamos a la balanza del dealer a ver si se acerca a lo que dijo Jesús con las más nuevas, algunas que tengo por acá. A ver el peso de esta navaja, la pongo con el mini destornillador y todo. Tiene un peso de 53.4, o sea, algo más que las que mostraba Jesús. Recordemos, 51.87 con anilla y 51.40 sin anilla. Acá está este Colline, que era la que había mostrado la primera vez en el video, que estoy reemplazando hoy. Tiene el Officer Swiss, que la cruz no toca la ballesta, es decir, que viene a ser de la segunda tanda. La primera tanda tiene que tocar la cruz, la ballesta. Si quieren saber más de marcaje, les voy a dejar acá la tarjeta a ese video. Vamos a ver, obviamente estas no tienen para alfiler. ¿Cuánto pesa un Ecoline? Un Ecoline de aquella época, 51.5, o sea, está entre la con anilla y sin anilla que mostraba Jesús. Por otro lado, vamos con una sin anilla muy parecida a la de José Calderón, pero esta es entre el 2005 y el 2009, por los marcajes. ¡Epa! Pueden ver que no tiene Ross Fry.
Vamos a cerrarla y vamos a ponerla en la balanza. Recordemos, son pequeñas las diferencias, pero hacen a la curiosidad. 51.2, la más liviana de todas. Esta. Recordamos, 51.4, la que no tiene anilla. Esta no tiene anilla, pero es más antigua que la que mostró Jesús. Y por otro lado me di cuenta que no tenía roja. Tengo esta personalizada con doble escudo. También es de las antiguas. Obviamente va a tener la lima antigua. Ahí está, una Ross Fry. Pero también la cruz. No toca ni la ballesta, ni la C, ni nada de eso. Es decir, es de los 90 y un poquito de los 2000 también. Acá la tenemos, vamos a ver cuánto pesa. Personalizada, no la tengo original. Pesa exactamente igual, no, pesa más que las de Jesús. 51.87, este es 52, ¿cuánto? 5. 52.5. Y esto vamos a compararla porque acá tenemos, sí, ya sé, estoy fantasmeando, traje la de los animalitos, pero es que está muy bonita esta Wenger Commander de la colección Snipe. Ahí tenemos el sacacorchos. Es muy distinto el punzón escariador de Wenger. También es muy distinto el abrelatas. Este abrelatas que Victorinox usó entre el 46 y el 51. Y el destornillador que tiene el seguro a presión. Son muy parecidas. Y acá está la lima. Estas son las limas que te rayan las hojas. Vamos a poner, ¿cuánto pesa la Wenger? 53.7 y me olvidé de esta, era 51.7. No, ahí está correctamente, 52.4. O sea, están parecidas y esta mediría 1 milímetro más. Y ahora pasamos con la historia y las variantes. La historia de la Sportman no demanda irnos mucho tiempo atrás, porque empezó a salir en el año 86 como configuración, aunque podíamos ver, como en este catálogo de 1982, una Sportman o en este del 85, pero si observamos atentamente, no es otra cosa que una Victorinox Tourist sin anillas. Como les decía, en este catálogo de 1986 la encontraríamos en la sección Economy. Es decir, no es la configuración que conocemos hoy. Esta Economy tiene el número 0.3800, es decir, no llevaría ni pinza, ni palillo, ni anilla. Y en algunos casos la podrían encontrar como Assistant. En los catálogos aparecería ya con el nombre Sportsman en el año 87. En el año entonces 87 veríamos esta configuración, el nombre Sportman, hasta el año 2021, donde podríamos ver en una misma página la Sportman con y sin anilla, pero la sin anilla quedaría descatalogada. Y en el último catálogo solamente nos encontraríamos con la Sportman, la 0.3803, que quedó en catálogo obviamente con anilla. Vamos con las variaciones y la primera que vamos a ver, si hacemos memoria, la vimos en un principio cuando José Calderón nos mostró esa navaja que por sacarle la publicidad le borró el escudo. Es la Assistant, la 0.3800, que no tiene palillo, ni pinza, ni anillas. Y sería también esta versión de las primeras Sportsman.
En el año 1991 aparecería una celebrando los 700 años de Suiza con la imagen de Guillermo Tell o William Tell, como quieran decirle, en la cacha. Esta navaja venía acompañada de un cassette de música suiza tradicional. Más adelante tendríamos la versión de los Juegos Olímpicos de Pekín, que eran 5 Sportsman. Solamente conseguí la foto de una. Estas navajas eran para el mercado chino, estaban numeradas del 1 al 2008, porque en el 2008 fueron los juegos, y está muy bien. En el año 2009, otra edición más, la de vaca Holstein, una navaja que la cacha tenía como si fuera piel de vaca Holstein. Y luego, en 2011, salió una versión canadiense que era un Sportsman con una hoja de arce en la cacha. La foto de esa Victorinox Assistant es de la página Liafbik del amigo Alex. Les voy a dejar enlace. También les voy a dejar en la descripción del video donde pueden ir a ver los marcajes de su navaja para ponerle fecha. Resulta que esta navaja, la Sportsman, viene a reemplazar un video anterior donde había uno que me hablaba de la Sportsman Alox. Bueno, no existe tal modelo, simplemente es la Cadet, que la podés ver en este video. Y otra confusión que vive teniendo tanto los catálogos de Victorinox como algunos videos referidos a la Sportsman es confundirla con la Tourist, que la podés ver en este video.